Este vídeo es un clip extraído de mi curso gratuito, la guía definitiva para crear asistentes de IA de voz en 2026. Es un curso de más de 7 horas donde te llevo de paso a paso desde cero hasta crear los agentes de voz más avanzados, profesionales y listos para poner en producción. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas verlo al completo. Ahora sí, dentro vídeo. Vale, os voy a hacer un preview de lo que sería la estructura de este agente. Como podemos ver, tenemos una estructura de multiprompt bastante compleja y avanzada. Repito, estos son llamadas salientes. Ahora os explico el caso de uso. Perfecto, después tenemos otro agente que está conectado mediante una transferencia de agente a nuestro agente principal de multiprompt, ya que nos estamos pasando los tokens y necesité crear otro agente aparte. Y después tenemos una automatización, que esta automatización se encarga de buscar en un ERP los leads a los que se le tienen que llamar. Después, al acabar la llamada, tenemos un reporte de llamadas muy avanzado, el cual estamos viendo aquí y después os lo explicaré. Y después, en los casos en los que no nos cojan la llamada, por cualquier motivo, vamos a hacer una automatización que reintente las llamadas hasta que no lo cojan. Y también lo veremos más adelante. Entonces, vamos a explicar un poco el caso de uso. Este cliente hace anuncios en Meta para ofrecer sus servicios. La gente pincha en el enlace que le lleva a la web y en la propia web los que estén interesados rellenarán un formulario. A partir de ese formulario, lo que sucede es lo siguiente. Esa empresa tiene un equipo de prospección que lo que va a hacer es calentar a esos leads. Y cuando ya estén calentados esos leads, pasan a la siguiente fase. Y la siguiente fase es que les contacten por número de teléfono. Entonces, cómo funciona es que los que se encargan de esa prospección van a su ERP, es decir, a su sistema donde manejan a todos los clientes y cambian el estado de ese lead, del usuario, del ERP, a listo para que le llame la agente de voz. De manera que, como funciona el sistema, es que esto va a estar activo todo el rato, esta automatización de llamadas automáticas va a estar todo el rato revisando en su propio sistema si hay leads a los cuales se les puede llamar. En el caso de que se les llame, se les llamará mediante la automatización, obviamente hay muchos filtros que ahora veremos, y se les llamará. Al acabar esa llamada, el objetivo principal del agente de voz es cualificar a los leads y al final del todo vamos a ofrecerles nuestros servicios. Si el usuario quiere nuestros servicios, en vez de continuar la venta mediante el número de teléfono, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a decir que le enviaremos información mediante WhatsApp nada más terminar la llamada, en el caso de que el usuario diga que sí que quiere continuar con el proceso de afiliación con sus servicios. Es decir, el objetivo del agente de voz es venderle al usuario. Pero lo único es que esa venta no termina en la propia llamada, sino por WhatsApp. Así que vamos desde el inicio. Tenemos un agente de 4.740 tokens. Es un poco elevado, pero funciona bastante bien. Entonces, rol y objetivo, le decimos su nombre y cuáles son sus objetivos, que son contactar a leads interesados en servicios del IMSS, explicar en detalle el servicio por el que está mostrando interés, resolver dudas y lograr que acepten, este es el objetivo final, que acepten enviar su CURP y NSS, es decir, el número de la seguridad social, por WhatsApp tras finalizar la llamada. Se me había olvidado comentaros que al acabar la llamada habrá otra automatización que no vamos a ver en este caso, en la cual habrá un mensaje de WhatsApp que le envíe un hola, me puedes pasar tus datos por favor, y el usuario ya le pasaría los datos y esto funcionaría justo 2 minutos al terminar la llamada en el caso de que acepte contratar nuestros servicios. Le damos una personalidad cálida, amable, fresca, voz ligeramente grave, etc. Después en el contexto le decimos que llamas a leads interesados en los servicios del IMSS. Y en concreto tenemos 3 tipos de flujo, que serían los casos en los que están interesados, que son particulares, después los empresarios y después las embarazadas, ya que cada uno de ellos tiene diferentes servicios dentro del IMSS. El lead ya ha sido cualificado previamente por un equipo de prospección y le ponemos lo de siempre, la Q y la R, que la Q es la chica, es decir, la agente de voz, y la R es la persona en la conversación. Y ahora le ponemos la fecha y la zona horaria, en este caso es de México. Después la información del usuario, le damos nombre, apellido, teléfono y tipo de servicio. Esta información es la que tenemos en el ERP. Desgraciadamente no puedo mostraros el ERP ya que ahí tienen toda la información de los usuarios. Pero bueno, es simplemente, imaginaos que tenemos una base de datos en Airtable y desde ahí vamos extrayendo la información de los usuarios. Simplemente eso. La única diferencia es que cuando se enseña la automatización no vamos a poder entrar ya que hay información de la empresa. Y como podéis ver tenemos un HTTP request para conectarnos, ya que en el propio N8N no nos permite la conexión con ese ERP directamente. Pero bueno, continuamos en las instrucciones, no voy a pararme ya que es exactamente lo mismo que pongo en todos mis agentes. Requisitos al deletrear lo mismo, la única diferencia es esta línea aquí, que es el signo de dólar, es el peso mexicano, no de dólares. Esa es la única diferencia, importante mencionarlo para que lo tenga, para que haya constancia dentro de la agente de voz. Gestión de la llamada, le damos información dentro de la llamada. Uso de funciones, cambio de agente, calendario. Tenemos otra agente aquí, ¿vale? Tenemos una función de transferencia de agente. Y esto es porque cuando vayamos a agendar una cita para más información con un asesor especializado, en vez de manejarlo en este multiprompt, que ya está muy saturado de tokens, de muchísimas instrucciones, nos lo vamos a llevar a otro agente en single prompt, completamente especializado y verticalizado para registrarle la cita, ¿vale? Y está también conectado, este es el single prompt, está conectado mediante disponibilidad y agendar cita, esas dos funciones, de cal.com a un Google Calendar.
¿Cuáles son las instrucciones que le damos en la transferencia de agente? Le decimos los triggers directamente. Como en las transferencias de llamada, a mí me gusta hacerlo exactamente lo mismo para las transferencias de agente. Simplemente darle triggers. Entonces, internamente, la función de transferencia de agente es la siguiente. Le ponemos un nombre de cambio agente calendario. Después, transfiere la llamada a un agente especializado en reagendar llamadas si se activa cualquier trigger indicado en el prompt de cambio agente calendario. ¿Qué es esto? Específicamente, ¿dónde se encuentra en el prompt? Exactamente aquí, en cambio de agente de calendario, y le ponemos otro encabezado de triggers. Y aquí le ponemos, los triggers es básicamente los puntos de acción, es decir, lo que sucede en la llamada que haga que se active esa función. Y bueno, continuando en la configuración, le ponemos que no hable durante la ejecución, ya que no quiero eso, ya que el usuario, como vamos a poner la misma voz en el agente del multiprompt y en el del single prompt, no va a notar la diferencia. Además, es súper rápida la transferencia de agentes, ya que utilizamos exactamente el mismo número de teléfono para hacer esa transferencia. Entonces le ponemos que ambos agentes tengan el Postcall Data Analysis Settings y los webhooks también, ambos. Le damos a guardar y ya estaría. Continuando, simplemente los triggers, ¿cuáles serían? El usuario requiere asesoría especializada y que sean casos complejos como pensión, créditos de vivienda. Después, el siguiente sería: previamente se ha informado sobre los servicios AR y el usuario dice que lo contratará después o que lo necesita consultar. En esos casos vamos a intentar agendarle en una llamada para no perder el lead. Y después, el usuario tiene dudas específicas que la gente no puede resolver y que requieren la intervención de un asesor especializado. En esos casos, lo mismo, vamos a intentar agendarle con un humano. Importante que le he puesto otro apartado de triggers de no activación, es decir, que no se tiene que activar esa función. ¿Y cuáles son esos casos? Los siguientes: el usuario está ocupado o no puede atender en ese momento. Y dice: estoy manejando, estoy en una reunión, llámame más tarde. Otra: el usuario pide que se le llame en otro horario, pero aún no ha recibido información completa. Además, en estos casos debes activar la función recabar fecha, una vez te haya dado la fecha exacta. ¿Esto por qué es? Porque en estos casos, donde no le hemos podido dar toda la información, lo que vamos a hacer es no activar la transferencia de agente para agendar una reunión en un Google Calendar con un humano, sino que en estos casos vamos a activar otra función que va a ser esta variable de aquí de recabar fecha. ¿Por qué? Porque después habrá una automatización donde le pongamos en la base de datos que se le tiene que volver a llamar desde el agente de voz a esa hora específica al usuario. La diferencia principal es que en estos casos en los que directamente no le hemos podido dar la información, vamos a guardar una variable de fecha para después sumarle en una automatización un día o lo que nosotros queramos para volver a llamarle desde el mismo agente de voz. En los otros casos, donde hagamos una transferencia de agente, simplemente vamos a guardarle una llamada con un asesor especializado. Y en estos casos, en los que se le va a agendar con un asesor especializado, ya se ha cualificado más al lead, ya se le ha dado más información y está más caliente y más preparado para la venta. Pero en este caso no, ya que todavía no le hemos dado nada de información, por eso tenemos que volver a llamarle con el agente de voz para que haga ese proceso de cualificación y de venta o preventa. Después le damos un uso de base de conocimiento y voy a saltarlo, lo podéis ver y lo podéis leer si queréis, pero es básicamente las mismas instrucciones que les suelo dar a todos mis agentes. Perfecto, ahora pasamos a un apartado bastante importante dentro de los agentes de voz de llamadas salientes, que sería el manejo de las objeciones. Entonces yo aquí le pongo una variable que significa lo siguiente. Recordad que en el apartado de instrucciones le podemos indicar en el subencabezado de guía de respuestas cómo debe de interpretar algunos signos. Ya os lo he explicado a lo largo de la formación y este sería el condicional que solemos poner en la lógica de las fases al decir una orden de si pasa esto, haz esto, si pasa lo otro, haz lo otro. Después estaría el de las variables que indica información compartida por la persona que debes de mencionar o tener en cuenta, que es el que estamos utilizando ahora. Y después es el del guión curvo que representa acciones que debes realizar pero no expresar verbalmente, como anotar su preferencia. Esto no lo dice directamente Retail AI, lo hago yo directamente con técnicas de prompting. ¿Por qué? Porque después en el prompt le puedo utilizar esos guiones para facilitar las instrucciones y qué es lo que tiene que hacer exactamente. Entonces recordad este apartado aquí que es indica información compartida por la persona que debes de mencionar o tener en cuenta. Vamos a volver al manejo de objeciones y aquí le estamos poniendo exactamente ese signo. Cuando el usuario comenta que otros competidores manejan un costo ligeramente más bajo para este tipo de servicios, alrededor de 900 pesos o un precio similar o algo superior, alrededor de 1.400 pesos, 1.600 pesos, pero incluyendo semanas cotizadas. Entonces eso sería la objeción y después ¿qué le ponemos? Lo siguiente. En esos casos, Q debe aclarar a R los puntos clave por los que debería preferir nuestro servicio. Debe de hacerlo de manera congruente seleccionando el punto o los puntos más relevantes a su duda u objeción, es decir, no le sueltes todo el texto sin trabajarlo. Bien, y aquí directamente le pongo los puntos clave. Hay diferentes formas de manejar las objeciones. Una forma podría ser preguntas y respuesta, pero como este cliente no tenía las típicas preguntas y respuestas a las objeciones, lo que hice fue lo siguiente. Directamente le di la flexibilidad a la inteligencia artificial para que pudiera resolver él mismo todas las preguntas que tenga, simplemente dándole información. ¿A qué me refiero con darle información? Pues le doy directamente los puntos claves por los que el usuario debería de comprar nuestros servicios en vez de los de la competencia, y a partir de aquí la inteligencia artificial flexiblemente va a saber cómo manejar esa objeción gracias a las instrucciones que le hemos dado arriba. Esto sería el trigger, es decir, la objeción, y cuando esta objeción se active,
le damos esta instrucción que es, en esos casos el usuario debe aclarar a R los puntos claves por los que debería preferir nuestro servicio y debe hacerlo de manera congruente seleccionando el punto o los puntos más relevantes de su duda u objeción. Y aquí directamente le damos todos los puntos clave. La otra opción sería simplemente poner pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta y sería más específico eso, pero en este caso simplemente poniendo los puntos clave y las instrucciones de cómo debe de manejar esa información ya nos estamos cubriendo prácticamente la mayoría de las preguntas y respuestas. Y después hay otra objeción que es el tema de la privacidad de sus datos compartidos por WhatsApp. Y bueno, simplemente les respondemos literalmente y este es el texto legal de la empresa para ese tipo de pregunta. Por último tendríamos una base de conocimiento que está solamente en formato Markdown y es de pregunta-respuesta. Muy importante el formato para diferenciar los diferentes tipos de preguntas frecuentes, de costos y pagos, etc. Por último, los recordatorios importantes. Nunca digas precios en los servicios sin antes haber explicado los beneficios al usuario, de manera que aumentes el valor percibido del servicio. No sugieras ni preguntes sobre calcular a R el monto exacto sobre alguna de estas promociones. Perfecto, pues esto sería el System Prompt. Y ahora vamos a ver cómo sería la estructura del Multiprompt. Antes de meternos con el multiprompt, es necesario explicaros el apartado de la automatización inicial, ya que dependiendo del output de esta automatización, elegiremos un flujo u otro flujo. Así que vamos a N8N y vamos al inicio del todo. Primero de todo, esta automatización se va a activar cada hora. Cada hora extraeremos todos los leads que tenga el ERP y que estén preparados para ser llamados por la inteligencia artificial. Los siguientes dos nodos simplemente son dos filtros, uno de horarios y otros de días festivos, de manera que solamente llamemos a los usuarios en un horario que en este caso la empresa quería. Perfecto, en el caso de que el horario sea el adecuado, entonces nos vamos a autenticar en la plataforma en su ERP. Lo siguiente sería mediante un nodo de Edit Fields guardar las variables de la autenticación, que sería un API Key, un Monkey Session y unas cookies, ya que de esta manera vamos a poder acceder al resto de nodos HTTP directamente utilizando las cookies y no teniendo que utilizar otra vez contraseña y usuario. Después vemos que tenemos diferentes ramificaciones dentro de la automatización y eso es ¿por qué? Porque necesitamos diferentes nodos HTTP para buscar los diferentes leads, ya que están en diferentes partes dentro de la base de datos. Obviamente no puedo pinchar dentro ya que tenemos información privada de la empresa, pero simplemente lo que estamos haciendo es buscar, en este caso, a los usuarios que sean leads particulares. Después aquí tendríamos a los leads que sean embarazadas y a los leads que estén interesados en servicios de LIMS de empresarios. Después, como nos va a dar muchísimos leads dentro de un solo ítem, vamos a utilizar un split out, ¿vale? Para extraer cada uno de esos ítems y poder ejecutarlos de uno en uno en la automatización. ¿Y esto por qué? Pues porque al extraer la información no tenemos toda la información de lo que sería el usuario en sí, ya que tenemos en divididas partes dentro de lo que sería el ERP otra información. ¿A qué me refiero? Pues que al buscar información, por ejemplo, de los particulares, no tenemos directamente en esa base de datos el número de teléfono, de manera que tenemos que buscarlo en otra base de datos dentro del mismo ERP. Y lo mismo pasa con otras variables. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo primero, extraerlo y ponerlo en ítems de 1 a 1. Una vez tenemos un ítem por cada usuario, y en este caso serían particulares, vamos a poner un loop over items que lo que va a hacer es buscar el resto de endpoints, ¿vale? De HTTP request para buscar el teléfono y el resto de variables individualmente, ¿vale? Entonces, el primer lead pasará por aquí y vamos a buscar el resto de variables que necesitaremos para hacerle la llamada. Y lo que vamos a utilizar muy inteligentemente es un nodo de edit fields aquí, donde lo que vamos a hacer es lo siguiente, guardar las variables que acabamos de extraer en estos endpoints de buscar intento y después buscar teléfono, y lo vamos a guardar aquí, teléfono, y después las variables de fecha y de intento de llamada. Eso lo vamos a guardar aquí en este nodo de edit fields, y abajo del todo vamos a guardar la información inicial que hemos extraído en el primer endpoint, ¿ok? Que sería este de aquí de buscar leads. De esta manera, lo que vamos a conseguir con esto es agrupar todas las variables en un mismo ítem. Y de esta manera ya estaríamos accediendo a todas las bases de datos de los mismos usuarios y guardándolas en un mismo ítem mediante un loop over items, ya que estaría haciendo un usuario, recaba todas las variables, las agrupa en un solo ítem con todas las variables, siguiente usuario, agrupa todas las variables de ese usuario, lo agrupa en un solo ítem y hace lo mismo con el resto de usuarios. Lo siguiente sería ver si ha habido algún intento en la llamada. Si está vacío, entonces le llamaremos desde esta automatización. Ahora os enseñaré cómo. ¿Qué sucede si tiene un intento? Pues que entonces ya la habíamos llamado previamente y hay otras automatizaciones que se van a encargar de llamar otra vez a esos usuarios mediante diversas lógicas, que lo veremos también más adelante. Pero bueno, de momento simplemente tener en cuenta lo que os acabo de explicar. Cada hora se va a activar y vamos a buscar información en la base de datos para ver si hay leads que se les puede llamar. Y para saber si se les puede llamar necesitamos tener diferentes variables que están guardadas en distintas bases de datos dentro del ERP.
Es por eso que tenemos los particulares, los que están interesados en particulares en una base de datos, las que están interesadas en los servicios para embarazadas están en otra base de datos y los que están interesados en los servicios de empresarios están en otra base de datos. Pero el proceso realmente es el mismo, simplemente que las URLs de los endpoints son diferentes, ¿ok? Una vez tenemos esto claro, pasaríamos ya al siguiente paso de la automatización. Primero de todo utilizaremos un nodo merge donde vamos a hacer una PEM. ¿Por qué? Porque queremos agrupar todos esos ítems en una lista de todos los ítems. ¿Por qué? Porque después vamos a utilizar otra vez un loop over items para ir de uno en uno y llamar de uno en uno. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos utilizando la plataforma de Zadarma para hacer esas llamadas salientes mediante números virtuales. Entonces aquí lo que estamos haciendo es simplemente el cliente conectó los webhooks de Zadarma a una base de datos en su ERP, de manera que podamos ver cuántas llamadas hay activas, ya que en el plan que estaba el cliente solamente podía hacer 3 llamadas activas salientes a la misma vez, es decir, concurrentes. Por eso aquí estamos buscando en una tabla cuántas llamadas activas hay en ese momento. Y aquí simplemente comprobamos si hay menos de 3, si hay menos de 3, entonces podemos hacer la llamada para ese lead. En el caso de que haya 3 o más, pues lo que vamos a hacer es simplemente un loop, ¿vale? Para esperar 30 segundos a ver si ya ha acabado esa llamada y entonces volver a chequear en la base de datos, en la tabla, para ver si hay menos de 3. Si hay menos de 3, entonces ya le podemos llamar. Básicamente esto es por una limitación en la telefonía, ya que solamente nos permiten hacer 3 llamadas concurrentes salientes en el plan que tenía el cliente. Continuando, si hay menos de 3 llamadas en ese momento concurrentes, salientes, vamos a guardar toda la información del usuario que hemos estado extrayendo en los diferentes endpoints de la automatización en un nodo de edit fields. Y tendríamos el nombre, el apellido, el teléfono, el party ID, bueno, diferente información que después vamos a necesitar para las automatizaciones. Y ahora lo que utilizamos simplemente es un nodo de switch, que lo que hace es que dependiendo del tipo de servicio que tenemos indicado mediante un código, va a hacer la llamada directamente con el agente de voz de Retail AI. La única diferencia es que el tipo de servicio, es decir, la variable dinámica que va dentro del HTTP request, va a ser diferente. En el caso de que sea particular, la variable de tipo de servicio será de particular. En el caso de que sea embarazada, la variable será embarazada. Y en el caso de empresario será empresario. Eso es importante, ¿por qué? Porque después en la automatización, dependiendo de qué tipo sea, ¿vale? El tipo de servicio, iremos por un flujo o iremos por otro flujo. Por ejemplo, en el de empresario vemos que tenemos otra arquitectura diferente. Perfecto, y una vez hemos activado la llamada mediante este nodo de HTTP request o cualquier otro de estos tres, lo que va a pasar a continuación es que vamos a cambiar el estado del usuario a processing. De manera que si activamos de nuevo este escenario, no se le va a llamar porque ya le hemos cambiado a otro tipo de estado, ya que está en processing. Y los que están en processing no se les llama. Solamente vamos a llamar a los que estén en otro tipo de estado. En concreto se llama estado pending. Y lo siguiente, vamos ya directamente a añadir un número de intento de llamadas, ya que ya le hemos llamado una vez. Y esto simplemente se hace cambiando una variable de intento de llamada y le sumamos un número. Y ya estaría. Repito, no puedo meterme dentro porque tenemos información de empresa. Perfecto, y esto solamente es una ejecución de un lead. Pero si tenemos aquí 10 leads esperando, lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a llamar una vez, vamos a esperar 2 segundos, vamos a volver aquí y vamos a llamar al siguiente lead, ¿ok? Y esto 10 veces. Y si hay 50, pues 50. Y si hay 1000, 1000 veces. Importante también que pongáis aquí unos 2 segundos de espera, simplemente para que no haya ningún tipo de penalización en cualquiera de las APIs que estéis utilizando, ya que os pueden ralentizar las peticiones, etcétera. O incluso bloquear la IP si ven que estáis haciendo un uso raro de su propio software. Entonces vamos a hacer un resumen rápido de lo que está haciendo esta automatización. Cada hora se va a activar. Vamos a filtrar por el horario. Si está dentro del horario que nosotros queremos, continuamos. Lo siguiente simplemente es autenticarnos dentro de lo que es la plataforma, es decir, el ERP, donde tenemos registrado toda la información de los usuarios. ¿Por qué? Porque como después vamos a estar haciendo más llamadas HTTP al mismo ERP, si ya estamos autenticados, no hace falta volver a autenticarnos en cada llamada. Muy bien, después vamos a diferenciar 3 endpoints. Entonces, el primero es gente que está interesada en servicios del IMSS de particulares, de gente normal. Después, lo mismo, pero para gente que está interesada en servicios para embarazadas. Y los últimos para servicios de empresario. Simplemente, como lo tenemos en diferentes bases de datos, hay que acceder a ellos mediante diferentes endpoints. Y después el proceso es sencillo, aquí filtramos simplemente si no se le ha llamado y está en un estado de submitted, entonces en ese caso vamos a hacer simplemente un loop para guardar todas las variables que tenemos en diferentes bases de datos por cada usuario. Lo agrupamos en este nodo de edit fields, ¿ok? Y después acabamos con todos los leads, es decir, vamos a hacer el mismo proceso con todos los leads y cuando ya hemos acabado con todos, entonces ya pasamos a este filtro de aquí, ¿vale? Y lo mismo pasa con este flujo de aquí, es exactamente lo mismo, ¿vale? Y lo mismo con el de empresarios, lo mismo. Después hay un filtro que es el filtro de intentos. Esto lo que indica es que si todavía no se le ha
contactado, no se le ha llamado, entonces le vamos a llamar por primera vez en esta automatización. Si ya se le ha llamado, entonces no le vamos a llamar en esta automatización porque lo manejamos en otra automatización de reintentos de llamada, que es esta automatización de aquí, que estáis viendo que también es bastante potente. Muy bien, una vez ya hemos pasado todos estos filtros que son muy importantes, ya pasaríamos a lo que es la automatización en sí de la llamada, pero previo a la llamada hay que buscar si hay llamadas concurrentes y cuántas hay. Eso lo hacemos mediante webhooks desde Zadarma, en este caso a una base de datos en su propio ERP, es un poco avanzado. Entonces, en el caso de que haya menos de 3 llamadas, le vamos a llamar. En el caso de que haya más de 3 llamadas concurrentes, simplemente vamos a hacer un loop hasta que haya acabado alguna llamada y ya puede entrar la siguiente llamada. Después guardamos toda la información aquí en las variables y después vamos a hacer una llamada a Retail AI, ¿vale? Mediante un nodo HTTP request. En concreto es el método post. Y la única diferencia es que aquí cuando estemos llamando, mediante las variables dinámicas, vamos a poner que la de tipo de servicio sea particulares. Aquí el tipo de servicio será embarazada y aquí el tipo de servicio será empresario. Y esto lo estamos haciendo porque después en el multiprompt, después aquí, dependiendo de la variable, iremos por un flujo o por otro flujo. Y cuando hablo de multiprompt estoy hablando de la llamada en sí, porque esta automatización aquí ocurre antes de la llamada. Y bueno, por último, una vez ya le hemos llamado, lo que sucede es que le cambiamos el estado a Processing. ¿Por qué? Porque después, para poder activar ciertas automatizaciones y que pasen los leads, necesitamos que estén en otro tipo de estado diferente, simplemente para diferenciar las automatizaciones. Y lo mismo pasa con la variable del próximo reintento, que le sumamos un 1. Pasa de 0, de estar vacío, a añadirle a un 1. Y bueno, después simplemente lo hacemos por cada lead mediante un loop y ya estaría. Aquí estamos llamando todo el rato, ¿vale? Cada hora se activa y si están listos se les llama. Perfecto, esto sería solamente la automatización inicial de llamadas automáticas al ERP. Ahora vamos a ir directamente a lo que sería el agente en sí, es decir, al multiprompt. Y lo voy a poner en modo oscuro porque si no me voy a quedar completamente ciego. Perfecto, ahora sí, una vez ya lo tenemos en modo oscuro, vamos a meternos en el primer nodo de bienvenida. Aquí le decimos el manejo de la conversación que responda fluidamente a las preguntas que haga el usuario utilizando la base de conocimientos del prompt, que es la que os he enseñado antes en el System Prompt abajo del todo. Y después que identifique la intención del usuario de manera fluida y que no sea intrusivo. Le ponemos después ya directamente los pasos, que son los siguientes. Y le decimos un saludo, hola, buen día, le saluda Janet de Empresa I. Empresa I es el nombre de la empresa, ¿vale? Obviamente no puedo poner el nombre de la empresa por motivos de privacidad. Me escucha correctamente y a partir de aquí vamos a utilizar la misma lógica que os he estado enseñando a lo largo de todo el curso, por lo que os estoy mostrando directamente es lo que utilizo yo con mis propios clientes. Utilizamos jerárquicamente y numéricamente condiciones. Si el usuario escucha o confirma que sí escucha, entonces vamos al paso 2. 1.2, si el usuario no escucha o no confirma, entonces vamos a volver a hacer el saludo inicial de aquí, porque queremos asegurarnos de que nos está escuchando. Si el usuario escucha o confirma que sí escucha, entonces pasamos al paso 2. Después vamos a decirle un texto, ¿vale? Que simplemente es una introducción. Y le decimos que la llamada va a durar máximo 10 minutos y que si está de acuerdo. Muy importante preguntarle antes de empezar con la conversación, ya que si conseguimos que nos diga que sí que está de acuerdo, ¿vale? En ese caso, las probabilidades de que se quede a lo largo de la llamada suman muchísimo. E importante, recuerdo el caso de uso. Este lead, este usuario, ya está súper cualificado, ¿vale? Porque ha pinchado en el anuncio, ha rellenado un formulario, ya está hablando con el equipo de prospección y ya está listo para que alguien le llame. Él ha pedido que le llamen para explicarle los servicios, ¿vale? Entonces hay que saber cuándo utilizar este tipo de agentes de llamadas salientes, es decir, las llamadas outbound. Y por cierto, este agente en producción hace llamadas muy largas, a veces se queda incluso 6-7 minutos y la gente habla perfectamente con él. Quiero decir que sí que funciona e incluso hemos estado viendo que las personas al final de la llamada sí que aceptaban ser contactados por WhatsApp para terminar el trámite. Lo que quiero deciros con esto es que se pueden hacer llamadas bastante largas y que realmente funcionan. Entonces, en el caso de que sí que esté de acuerdo de hablar con la inteligencia artificial, vamos al paso 3. El paso 3 simplemente es una explicación de los servicios de manera general. ¿Y cómo va a acabar el paso 3? Pues le preguntamos, ¿le gustaría que le explique específicamente los beneficios para tipo de servicio? Ahora bien, aquí tendríamos 3 opciones, una que sea embarazadas, 2 que sean empresarios y 3 que sean particulares. Esta variable es dinámica y la hemos extraído directamente desde la automatización inicial que teníamos aquí, ¿vale? Recordamos que hacíamos diferentes, es el mismo endpoint, simplemente con una variable dinámica diferente, para los particulares, para las embarazadas y para los empresarios. De manera que es completamente personalizada después la llamada para el usuario, ya que si es embarazada, nos iremos al flujo de embarazadas. Si es un particular, nos iremos al de particulares. Y si es de empresarios, nos iremos al flujo de empresarios. Y aquí simplemente le ponemos un router, ¿vale? Este router simplemente lo que hace es, si el usuario tiene alguna duda puntual hasta aquí, responde con la base de conocimientos del prompt. Si el usuario quiere más información sobre el servicio IMSS para embarazadas, que se vaya al estado de servicio de embarazadas. Y lo mismo para el resto. Si quiere información para el servicio de particulares, ve al estado del servicio de particulares. Y lo mismo para los empresarios. Aquí estamos en vez de utilizando las condiciones, utilizando las variables, pero para este caso de routers da exactamente igual porque como no hay subcondiciones, la función es la misma. Y aquí le pongo un recordatorio importante. Si no te dice la hora y el día exactos para la llamada, no puedes reagendar la llamada a R. Bueno, esto ahora no tiene importancia. Bien, eso sería la función
función principal, ¿vale? Y os he enseñado ya el router. Recordad que cuando le ponéis un router, es decir, condiciones de que se tiene que ir a otro estado, recordad que tiene que ser congruente este bloque de aquí de condiciones con cada una de los edge. Los edge, recuerdo que son las condiciones, ¿vale? Que debe de suceder para que pase del estado de bienvenida al de embarazada o del estado de bienvenida al de particular. Y también recuerdo que en el siguiente estado tenéis que hacer lo mismo, ¿vale? De embarazada al siguiente de precios TTA embarazadas. Pero vamos a volver arriba porque nos hemos saltado un poco de pasos en la fase 2. Aquí le decíamos si quería hablar con nosotros durante máximo 10 minutos, ¿vale? Y hemos dicho que si está de acuerdo vamos al paso 3, que es el router, y es lo que os acabo de comentar. Pero ¿qué sucede si el usuario comenta que no puede tomar la llamada en ese momento? O que le llamemos más tarde, que es muy probable que pase en este tipo de llamadas. Pues aquí le vamos a decir literalmente, no se preocupe, con mucho gusto puedo llamarle posteriormente. ¿Me podría indicar por favor el día y la hora que le acomode para que le vuelva a marcar? Y en este caso lo que vamos a hacer es guardar la información de la fecha que el usuario nos diga en una variable, ¿ok? Esa variable es la que os he enseñado antes en el System Prompt, en las funciones globales. De manera que guardemos esa variable y después la subamos al RP para que en la automatización que después os voy a enseñar le volvamos a llamar al usuario automáticamente con el agente de voz, no con un asesor personalizado. Y aquí, si el usuario nos dice el día y la hora para volver a llamarle, activamos la función recabar fecha, que es una función global, que es la que os he enseñado antes. Y después le decimos, perfecto, ya le he reagendado, para el momento me despido, y directamente colgamos. ¿Qué sucede si no nos da el día y la hora para volver a llamar? Vamos a volver a insistir, le vamos a decir, perdone, pero necesito saber el día y la hora en la que le gustaría que le volviera a marcar para no molestarle. ¿Me lo puede decir? ¿Qué sucede? Que hay dos opciones, que nos lo diga o que nos lo diga o que no nos lo diga. Si no nos lo dice, le decimos, no se preocupe, mejor le dejamos la llamada, hasta luego, y colgamos, porque tampoco vamos a ser unos pesados. Si sí que nos lo dice, ya pasamos al paso 2.2.1. Que el paso 2.2.1 es este de aquí, donde activamos la función de recabar fecha, y es lo que os acabo de explicar. Es decir, que estaríamos volviendo atrás para recabar la variable de fecha. Y repito, la función principal de este estado de bienvenida es informar al usuario de cuáles son nuestros servicios, que se lo hacemos en el paso 3, cuando nos han dicho que perfecto, que pueden hablar con nosotros 10 minutos, y una vez le hemos informado de los servicios, le vamos a preguntar que si quieren que le expliquemos más sobre los beneficios y le decimos el tipo de servicio por el que inicialmente pincharon en el anuncio. En este caso había 3, embarazadas, empresarios o particulares. Y después ponemos un router con diferentes condiciones, las cuales van a derivar a diferentes partes del flujo de la llamada. Y es lo que vamos a ver a continuación. Perfecto, entonces vamos a continuar al flujo de servicio embarazadas. Importante la condición antes de entrar en el flujo, que le he dicho que ya ha hecho los 3 pasos de la bienvenida y el usuario quiere más información sobre el servicio IMSS para embarazadas. Bueno, aquí simplemente vamos a hacer una serie de pasos en los cuales vamos a ir dándole información sobre el servicio, de manera que esté más preparado para la venta el usuario. Y lo he hecho de la siguiente manera. Lo primero, explicación específica de los servicios de embarazada. Aquí le damos información más específica del servicio en sí. En este nodo será para servicios de embarazada, en el siguiente para particulares y en este de aquí para empresarios. Entonces, una vez hemos acabado la explicación de los servicios para embarazadas para afiliarle, le preguntamos un dato importante que nuestro cliente necesita, que son las semanas de embarazo, para hacer la afiliación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le preguntamos, ¿me podrías indicar cuántas semanas de embarazo tiene para poder ayudarle mejor? Y aquí vamos a utilizar una función que es la de extract variables. En concreto, tenemos el nombre, que es extraer semanas de embarazo, y la descripción. Esta función recaba la cantidad de semanas de embarazo que la persona, que es R, tiene, y guarda el valor en la variable semanas de embarazo. Entonces, esta es la función, y dentro de la función tendríamos la variable. Así que si pinchamos en editar, tenemos de nombre semanas de embarazo y la descripción la cantidad de semanas de embarazo que R es igual a la persona embarazada tiene, y lo ponemos con un número. Vale, y estas variables que estamos extrayendo durante la semana, vuelvo a repetir que se verían en el siguiente apartado, en el Code History, exactamente en el apartado de Extracted Dynamic Variables. En este apartado vamos a ver las variables que extraemos durante la llamada, y lo que extraeríamos antes de la llamada, es decir, en el Inbound Webhook, sería con el Dynamic Variables, o en este caso no es un Inbound Webhook, es directamente una automatización, ¿vale? Y entonces desde ahí empezamos la llamada. Estas variables que guardamos en los nodos puede ser en el Inbound Webhook, ¿vale? En los webhooks de respuesta, o directamente en los HTTP requests para hacer las llamadas a Retail AI. Ahí guardaremos las variables dinámicas y nos aparecerán directamente en el apartado de Dynamic Variables. Y lo vuelvo a repetir, las que extraigamos dentro de la llamada van a estar aquí, Extracted Dynamic Variables. Importante que si utilizáis un multiprompt también os saldrán los estados en los cuales habéis estado en la llamada dentro del propio multiprompt. Entonces, si en una llamada hemos estado en el estado de bienvenida, de embarazadas y precios CTA, nos aparecerá aquí los diferentes estados. Bien, vamos a continuar. Si el usuario nos dice las semanas de embarazo, lo primero decimos que perfecto, que nos lo apuntamos y activamos la función extraer semanas de embarazo. Importante que aquí tenéis que poner que se active la función extraer semanas de embarazo, no que se active la variable de semanas de embarazo, es diferente.
Y después, el tercer paso continúa la fase 2, que ahora la veremos. En el caso de que R no nos dice las semanas de embarazo, por cualquier motivo, le vamos a decir que para continuar con la afiliación necesitamos saberlo, que si por favor nos puede facilitar las semanas de embarazo. Y tenemos subcondiciones. La primera sería la 1.2.1, que es la subcondición de esta principal, en la cual R nos dice las semanas de embarazo. Le decimos perfecto, nos lo apuntamos y vamos a la fase 2. En el caso de que siga sin decirnos las semanas de embarazo, por cualquier motivo, le vamos a decir disculpa nombre, pero me temo que sin este dato no puedo continuar con el proceso. Y lo segundo es que le decimos que gracias por llamar y nos despedimos y activamos la función endCode. Endcode es una función global que no tenemos en este estado. Perfecto, en el caso de que sí que nos dé las semanas de embarazo, pasamos al siguiente apartado, que es la fase 2. Aquí hacemos un refuerzo de algún argumento o ventaja especial, manteniendo el contexto y coherencia de la conversación. Entonces, ¿qué hacemos exactamente? Reforzamos diciendo, y le ponemos aquí un texto, simplemente le damos más información para acercarlo más hacia la venta, lo estamos cualificando. Le estamos diciendo básicamente los beneficios de nuestros servicios. Y para continuar, le pregunto, ¿alguna duda hasta aquí o continúo con los beneficios? Esto lo hago para que sea una llamada más dinámica, en vez de literalmente decirle todo el tocho de los beneficios, intentamos que sea una llamada dinámica en la cual el usuario también interactúe, ya que si interactúa y nos responde va a haber más probabilidades de que compre el servicio. Si el usuario no tiene dudas o dice que lo tiene todo claro, le decimos estupendo y continuamos al paso 2.2, que es más información, más sobre los beneficios. En el caso de que el usuario sí que tenga dudas, resolvemos las dudas con la base de conocimiento que tenemos en el System Prompt e inducimos, muy importante este apartado aquí, a continuar fluidamente el flujo. Y después continuamos al paso 2.2, que es el siguiente. Entonces aquí le damos más información. Y hacemos exactamente la misma estrategia de todo claro hasta aquí. Lo mismo, si el usuario no tiene dudas, pasamos al siguiente paso. Si el usuario sí que tiene dudas, resolvemos las dudas con la base de conocimiento y después continuamos fluidamente con el flujo. Una cosa importante es que si el agente de voz no tiene claro cómo puede responder a la pregunta que ha hecho el usuario, le va a decir, ahora mismo no tengo esa información. Y lo que va a hacer es intentar continuar con la propia conversación. Ahora bien, si sigue incidiendo en eso, el agente de voz lo que va a ofrecer es agendarle una llamada. Y ya nos lo llevaríamos directamente al otro agente de Single Prompt para agendarle con un asesor específico, ya que con el agente de voz no podemos resolver sus propias dudas. De manera que la mayoría de las preguntas las va a resolver el agente de voz y en el caso de que haya algo en concreto que no tenga claro el agente de voz, pues directamente le agendamos una reunión con un asesor especializado para continuar con la venta. El último paso sería el 2.3 y le vamos a decir que si le gustaría que le expliquemos las promociones y costos del servicio. En el caso de que el usuario diga o acepte que expliquemos todo lo que sean los precios, etc., le vamos a decir muy bien, nombre, y vamos a ir al estado de precios CTA embarazada, que es el siguiente estado que ahora os voy a enseñar. En el caso de que el usuario sí que tenga dudas en relación a los costes, etc., lo que vamos a hacer es resolver la duda con la base de conocimientos y vamos a inducir a continuar fluidamente el flujo, es decir, vamos a ir al siguiente estado que es el de precios CTA embarazadas. Una cosa a tener en cuenta es que si el usuario está al inicio del todo y nos dice que directamente le digamos el precio, el agente de voz, tal y como lo he puesto en las objeciones, va a intentar primero decirle todos los beneficios, pero si se pone muy pesado, lo que va a terminar haciendo el agente de voz es ir a este estado directamente. ¿A qué me refiero exactamente? Pues que no hace falta todas las llamadas que le estemos dando toda esta información al usuario si realmente quiere saber el precio y quiere saber el precio. Directamente nos lo llevaremos aquí y le explicaremos los precios. Perfecto, entonces la condición para pasar del estado de servicios de embarazada al de precios embarazadas es que el usuario diga o acepte que le expliquemos más en relación a los costes y a las promociones del servicio. Además, aquí estamos haciendo una cosa muy interesante que es Store Code Info as Variables. Básicamente estamos pasando de un estado a otro estado una variable que es la de semanas de embarazo. Perfecto, si continuamos tendríamos en este estado otra vez otras fases diferentes. Imaginad hacer esto en un single prompt, tendríamos un prompt extremadamente largo. De esta manera está todo muchísimo más optimizado en cuanto a los tokens y eso hace que funcione muchísimo mejor y de manera más determinista nuestras llamadas con nuestro agente de voz. Entonces aquí le explicamos los servicios y le decimos literalmente, porque quiero que diga lo siguiente que está entre comillas, que es un string, literalmente, y básicamente le explicamos todos los servicios y nuestras promociones. Abajo del todo le vamos a hacer una pregunta y le vamos a decir, ¿le ha quedado claro los costos y sus promociones? Y nombre, le ponemos nombre para que parezca más personalizada las llamadas y no se piense que está hablando con una guía. A continuación, puede ser que el usuario diga que confirme que le han quedado claros los costos y pasamos directamente a la fase 2, que ahora la vemos, o dice que no confirma o que no le han quedado claro. Entonces vamos a responder las preguntas de R con la información del paso 1.1. El paso 1.1 es el bloque que tenemos aquí de toda la información sobre los servicios y promociones. En el caso de que no podamos responder con esto, siempre tenemos la base de conocimiento para reforzar todo lo que es el conocimiento de la agente de voz. Y si no tiene la información, repito, agendamos una llamada con el usuario, con un asesor especializado para finalizar la venta. Además, he añadido aquí que si es necesario que utilicemos la base de conocimiento, una vez resuelta todas sus dudas. Y después que continuamos a la siguiente fase 2. Es decir, en el momento que ya dice que no tiene ninguna duda respecto a los precios y a las promociones, pasamos al CTA, a la llamada a la acción.
Y aquí simplemente le decimos que para continuar el proceso necesitaremos que nos envíe por WhatsApp su CURP y su número de seguridad social. En unos 2 minutos yo le escribiré para que no se pueda enviar los datos. De esta manera no tiene que el usuario esforzarse y poner en WhatsApp el número de teléfono, ya que va a haber una automatización que no vamos a mostrar aquí, pero simplemente tened eso en cuenta. Por WhatsApp nosotros le contactaremos al usuario que diga que sí que quiere continuar con la afiliación, para que ellos simplemente nos envíen su CURP y su número de la seguridad social por WhatsApp. Y las condiciones son que el usuario confirme o diga que sí que va a enviar por WhatsApp su CURP y número de la seguridad social. En ese caso, que es la subcondición del CTA primera, va a decir de acuerdo nombre. En unos 2 minutos se la enviaré por WhatsApp para que me envíe los datos y así continuamos con el proceso de afiliación. Es decir, le está haciendo una confirmación de lo que acaba de decir. Además, continuamos a la fase 3, que ahora vamos a la fase 3. Pero ¿qué sucede si no nos confirma o dice que no nos lo quiere enviar? Le vamos a decir que para poder continuar con el proceso de la afiliación son necesarios tanto el CURP como el número de la seguridad social. Y le volvemos a intentar reconducir para que nos diga que sí que lo va a hacer. Y le decimos, ahora puede confirmar si nos enviara su CURP y número de la seguridad social, por favor. Y ahora tendríamos una tercera subcondición, que es el 2.1.2.1. Aquí lo que hacemos es, si reconfirma, entonces le vamos a decir que perfecto y continuamos a la fase 3. Si el usuario no confirma, en ese caso le vamos a decir, vaya, entonces me temo que no le puedo ayudar y nos vamos a despedir amablemente y activamos la función encode, que repito, no la tenemos aquí, la tenemos globalmente, ya que afecta a todos los estados. Entonces la tercera simplemente es, ¿le puedo ayudar en algo más o procedo a colgar y le envío el mensaje? Le estamos siempre induciendo a lo que queremos, que es directamente acabar la llamada para enviarle el mensaje y continuar con la afiliación. Si el usuario no quiere nada más, continúa la fase 4, que es despedirse y colgar. Si el usuario quiere algo más, respondemos con la base de datos y con la información de la conversación con el usuario. Y por último, ¿vale? En la fase 4 simplemente es despedirnos y antes de colgar lo que vamos a hacer es activar la función de extraer confirmación. Esto lo que hace es una función simplemente que recaba si R confirma o dice que nos enviará por WhatsApp su CURP y su número de la seguridad social y guarda el valor en las siguientes variables. Además, en el caso de que el usuario no confirme que sí que nos enviará por WhatsApp su CURP y su número de la seguridad social, guardarás su motivo en la variable no confirmación. Esto lo que nos permite es tener información clave que después vamos a poder utilizar en el reporte de llamadas. Y bueno, simplemente son variables de confirma envío y aquí le ponemos condiciones. Si el usuario confirma que sí enviará por WhatsApp su CURP y número de la seguridad social, valor booleano igual a true. Si el usuario no confirma, valor booleano igual a false, así de simple. Y después el motivo, en el caso de que no confirme, también le ponemos otra variable, motivo de no confirmación, para tener data, para tener información y analíticas. Motivo por el que R no confirma que sí enviará por WhatsApp su CURP y su número de la seguridad social. En el caso de que no haya un motivo de confirmación, márcalo como sin motivo. En el caso de que sí que lo haya, márcalo como... Y en el caso de que sí acepte el envío, directamente lo vamos a dejar en blanco, porque no es relevante. Bueno, por último le he puesto aquí un ejemplo de interacción, pero en concreto le he puesto que es un ejemplo de iteración, pero solamente del final de la conversación en la que el usuario sí que confirma que nos enviará sus datos por WhatsApp. Es decir, cuando nosotros ponemos ejemplos de interacciones, no hace falta que sea de toda la conversación si es una conversación muy larga. Podemos hacer ejemplos específicos en estados específicos, para que estos funcionen de manera mucho más óptima. Además, también lo que estamos haciendo con esto es optimizar los tokens. Y ya sé que estoy repitiendo mucho lo de la optimización de tokens, pero si tenemos un agente muy grande, lo que es la lógica de la propia llamada va a empezar a funcionar peor. Entonces tenemos que intentar optimizarlo de la mejor manera para que siga funcionando de manera determinista. Cosas a destacar es que esto lo he puesto como una variable, diciendo que el final de la conversación en la que el usuario sí que quiere confirmar que enviará sus datos por WhatsApp. Simplemente para indicarle que solamente tiene que hacer caso a este ejemplo en esos casos. Y como es el ejemplo, es la R, es el usuario, vale, confirmo, la Q, que es el agente, perfecto, en breve. Simplemente estamos reforzando esto. ¿Por qué? Porque al final en la fase 4 le había dicho que hiciera 3 cosas seguidas y realmente cuando lo empecé a probar no estaba funcionando. Sobre todo el tema de la activación de la función extracción de confirmación. Y como esta extracción de confirmación no estaba funcionando, ¿vale? Lo que hice fue hacer un ejemplo de cómo debería de hacerlo exactamente. Y después de haberle puesto este ejemplo, el resultado fue que funcionaba. Así de sencillo. Entonces, si no os funciona algo, una técnica muy buena es ponerle un ejemplo exacto y en un buen formato. Por último, le he puesto unos recordatorios importantes para este caso. Bien, realmente lo que os acabo de explicar vamos a utilizar prácticamente la misma estructura en el resto, así que eso nos va a permitir explicarlo de manera más rápida. Una vez tenemos claro el flujo de embarazadas, pasaríamos al de particulares, que es exactamente lo mismo, pero para particulares. Y en este caso no tenemos información específica de lo que son particulares, ya que es un servicio más genérico. Entonces ya has hecho los 3 pasos de la bienvenida y el usuario quiere más información sobre el servicio para los particulares. Aquí vamos a seguir la misma lógica, lo único es que tenemos menos beneficios que decirle al usuario, ya que es más abierto. Entonces simplemente ponemos las fases y le reforzamos diciendo, muy bien, simplemente beneficios de los servicios y le decimos, ¿alguna duda hasta aquí o continúo? Es decir, la misma lógica de que el usuario está interactuando en la llamada. En el caso de que tenga dudas, resolvemos dudas con la base de conocimiento y continuamos al paso 1.2. Este paso es exactamente el mismo, le decimos todo claro hasta aquí, simplemente que le hemos dado más información. Después, en el caso de que no tenga dudas, pasamos al siguiente paso. Si tiene dudas, resolvemos con la base de conocimientos y continuamos.
Aquí es el último paso antes del siguiente estado, donde le damos más información y le decimos, ¿le gustaría que le explique más sobre las promociones y costos del servicio? Si el usuario quiere más información, pasamos al estado de precios y promociones. Si no quiere más información, entonces nos quedamos en ese estado resolviendo preguntas frecuentes. Y en el caso de que sí que la quiera, automáticamente iremos al estado de precios y CTA, ya que tenemos aquí en el Edge que el usuario dice o acepta que le expliquemos en relación a los costos, promociones del servicio. Esto es exactamente el mismo Edge, ¿vale? Que aquí, con la única diferencia que en este estado no tenemos la variable de extracción de semanas de embarazo. Y bueno, esto es exactamente lo mismo que hemos visto antes, así que no me voy a parar en el estado de precios CTA particulares, ya que es prácticamente lo mismo que el de embarazadas. Muy bien, pues nos faltaría el último tipo de servicio, que es para los empresarios, que recuerdo que en la automatización inicial de llamadas sería este nodo de aquí, ¿vale? Y repito, esto nos devuelve una variable de tipo de servicio, la cual al inicio del todo la vamos a identificar. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí en esta pregunta y le decimos, ¿le gustaría que le explique específicamente los beneficios para...? Y ponemos esta variable de tipo de servicio, que depende del caso, será embarazadas, particulares o empresarios. Si es empresarios, iremos por aquí. Bien, vamos a pinchar en el primero, que sería servicios empresarios. La estructura es la misma, utilizamos fases y cada fase implica múltiples intercambios. Y al final del todo habrá un router y dependiendo de lo que nos diga el usuario, ¿vale? Iremos a alguna de estas tres ramificaciones. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso, simplemente cambiando la información, ¿ok? Me refiero a hacer el mismo proceso que en embarazadas y en particulares. Lo único que cambia es la información que decimos dentro de las frases estas, ya que dependiendo del servicio, pues habrá unos beneficios u otros beneficios. Pero aquí cambia un poco la lógica. Veréis, al final le pregunto, ¿podría indicarme si desea realizar la afiliación únicamente de sus empleados junto a usted mismo o solamente de usted? Ya que dependiendo de la respuesta, tendremos que utilizar diferentes flujos. Y aquí tenemos lo que siempre utilizamos, ¿vale? Que sería un router de condiciones. En este caso, como no tengo subcondiciones, pues me puedo permitir utilizar este símbolo de variable, ya que realmente funcionaría para lo mismo en este caso. Ahora bien, en el 1.4 sí que tengo subcondiciones, así que ya tendría que utilizar este símbolo de condiciones. Entonces, si el usuario quiere afiliar solamente a sus empleados, vamos directamente al estado de solo empleados. Importante, el nodo Edge tiene que ser congruente con esto de aquí, ¿vale? El Edge es decir, la condición, dice el usuario quiere hacer la afiliación solo para sus empleados. Ya está, así de simple. Y lo mismo para el resto de ramificaciones. El usuario quiere afiliar a sus empleados y así mismo vamos al estado empresarios y empleados, que es este de aquí. El usuario quiere afiliarse solo a sí mismo. Entonces, en ese caso, vamos a solo empresario. Y por último, el usuario no responde claramente o no nos quiere decir exactamente para quién quiere hacer la afiliación. En ese caso le decimos entiendo, pero para continuar necesito saber si la afiliación es solo para sus empleados, para usted y sus empleados o solo para usted. ¿Me lo podría aclarar, por favor? Es decir, le estamos dando otra oportunidad y le estamos diciendo que para poder continuar realmente necesitamos esa información. Si el usuario sigue sin aclararlo, entonces nos disculpamos, pero que sin esa información no podemos continuar con el proceso. Le damos las gracias y le colgamos. Si el usuario dice después del segundo intento que el tipo de afiliación que quiere hacer, vamos al siguiente estado según su respuesta. Y esto simplemente lo que quiere decir es que si en el segundo intento nos lo vuelve a decir, entonces, dependiendo de lo que nos diga, iremos a uno de estos tres estados. Por último, le he puesto notas importantes. En la fase 1, siempre que el usuario te diga exactamente a quién quiere afiliar, debes hacer inmediatamente la transición al estado pertinente. Ya que en el momento que nos diga qué tipo de afiliación quiere hacer, en este estado no podemos hacer nada más, así que tendríamos que pasar al siguiente. Este estado simplemente es un intermediario y un router para saber la intención del usuario y qué tipo de afiliación quiere hacer. En el momento que nos diga la afiliación, ya pasamos a las ramificaciones específicas. En el caso de que el usuario solamente quiera afiliarse a sus empleados, en ese caso lo que vamos a hacer es preguntarle, ¿me podrías indicar la cantidad de empleados que necesita afiliar? Y después le decimos 1. Y después las condiciones son que el usuario nos diga la cantidad exacta de empleados que necesita afiliar. Le decimos perfecto. Me lo apunto. Y lo que vamos a hacer, muy importante, es activar la función de extracción de números de empleados. Es exactamente lo mismo que hemos hecho antes para las embarazadas, en cuanto a cuántas semanas de embarazo está la señora, pero en este la diferencia es que extraemos un número y ese número es el número de empleados. Esto es importante después para el manejo de lo que es la afiliación por WhatsApp. Entonces, el paso 2 es que se active y el paso 3 es que continuamos a la fase 2. La fase 2 es refuerzo de algún argumento, ventaja especial, ¿vale? Manteniendo el contexto y coherencia. Y aquí le damos más información y seguimos la misma lógica de ¿tiene alguna duda? Si dice que sí, lo respondemos con la base de conocimientos. Si dice que no, continuamos y ya le haríamos un CTA, ¿vale? Al final del todo, diciéndole, ¿le gustaría que le explique las promociones y los costos del servicio? Si dice que sí, pasamos al estado de CTA. Si dice que no, entonces le respondemos con la base de conocimientos, todas sus preguntas y ya pasaríamos al final del todo a los precios y promociones. Aunque la mayoría de veces nos van a decir que sí que quiere saber los precios. Bueno, y volviendo al inicio, a la primera fase, en el caso de que no nos diga la cantidad exacta de empleados, lo que vamos a hacer es simplemente volver a explicarle, oye, que para continuar con la afiliación necesitamos saber la cantidad exacta de empleados que quiere afiliar, ¿me lo puede decir, por favor? Si el usuario nos da la cantidad exacta, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle perfecto nombre, me lo apunto, y activamos la función extracción de número de empleados.
Y después continuamos a la fase 2, que la fase 2 es lo que os acabo de explicar ahora mismo. Bien, y la lógica es exactamente la misma a partir de aquí que os he enseñado antes, tanto en particulares como embarazadas. Es darle información sobre los beneficios del servicio, al final le decimos que si tiene todo claro hasta ahora, si nos dice que no, pues resolvemos sus dudas con la base de conocimiento, si nos dice que sí que lo tiene claro, le damos más información. Hasta que llega un momento que ya le hemos dado toda nuestra información que queremos y le decimos que si quiere saber ya el precio y nuestras promociones y descuentos. En ese momento ya pasaríamos directamente al último estado, que sería el de precio, en este caso CTA solamente empleados. Y la lógica es la misma exactamente que el resto, ¿vale? La única diferencia en estos casos de solo empleados y CTA empresarios sería la siguiente. Sería exactamente en la fase 2, en el CTA, ¿ok? Y le decimos, en el caso de que sí que quiera, la única diferencia es que este mensaje de aquí, donde le decimos, para continuar con el proceso, necesitará que me envíe por WhatsApp el CURP y número de seguridad social de sus empleados. Básicamente, lo único que va a cambiar de un estado a otro estado es este mensaje aquí, de aquí. Esto lo hacemos para que sea completamente personalizado dependiendo de la llamada. Aquí le diremos a sus empleados y a usted, ¿vale? Si bajamos aquí lo podemos ver. En el caso de CTA empresarios y empleados le decimos el mensaje, para continuar con el proceso necesitará que me envíe por WhatsApp su CURP y su número de la seguridad social, así como el CURP y número de la seguridad social de sus empleados. Esto es lo único que cambia de un CTA a otro CTA, para hacerlo de manera completamente personalizada. El resto es exactamente lo mismo que en este estado de aquí de CTA, este estado de aquí de CTA para solamente particulares, ¿vale? Y bueno, como podéis ver, la estructura es exactamente la misma, simplemente está personalizado dependiendo de lo que nos diga el usuario que quiera afiliar. Las variables son las mismas en solo empleados, en empresarios y empleados, simplemente el número cambiará dependiendo de lo que nos digan, pero ya está, la lógica es exactamente la misma. Perfecto, una vez tenemos clara la estructura del flujo de este multiplón para hacer llamadas salientes a leads que ya están calientes y están preparados para que se les venda el servicio, vamos a tener en cuenta qué sucede al terminar la llamada. Entonces, importante, como ya os he explicado en muchas partes en este curso, necesitamos en el apartado de Webhook Settings copiar y pegar un webhook que tengamos en nuestras automatizaciones, en este caso en N8N. Sería este workflow de aquí, ¿vale? No os abruméis, ahora os explico cómo funciona, no es tan complicado. Y nada, simplemente copiamos el webhook, ¿vale? La URL que tiene que estar en post para que funcione de manera cuando esté en producción y lo pegamos y ya está. Y de esto nos olvidaríamos. Bueno, habría que darle a publicar, eso sí. Otra cosa a tener en cuenta si lo vamos a utilizar es el postcode data extraction. En este caso no lo estoy haciendo desde aquí, ya que lo estoy haciendo con variables dinámicas, las variables específicas que necesito, ya que lo pongo directamente en un estado y me resulta más sencillo. Pero bueno, la mayoría de veces lo tendréis todas las variables aquí metidas como ya os he explicado en el ejemplo de antes. Y repito, estas variables, lo que va a suceder con ellas es que al terminar la llamada va a haber un LLM que va a extraer la información de la llamada, de la transcripción, y va a guardar las variables con información precisa según las instrucciones que le hayamos dado. ¿Para qué? Os preguntaréis. Pues obviamente con esa información al acabar la llamada podemos hacer muchísimas cosas, como hacer registros personalizados en bases de datos, agendar reuniones, se pueden hacer muchas cosas y ahora os voy a enseñar en este caso qué es lo que estamos haciendo, que es un sistema de reintentos de llamada y también de actualización de los estados en el ERP del usuario, del cliente. Entonces, cuando se acabe la llamada, el tercer evento que va a enviar va a ser el Call Analyze, que es lo que ya os he explicado varias veces. Hay 3 eventos, el primero al empezar, que es el Start, después es el End, al acabar, y al final es donde tenemos toda la información que nosotros queremos al acabar la llamada, y a partir de ahí ya podemos hacer una automatización como Dios manda. Entonces ponemos un nodo if, donde le decimos que es igual a Call Analyze, de esta manera solamente filtramos el último evento, el resto se queda aquí siempre y no se ejecuta. Vale, y lo mismo va a pasar con esta automatización, no os puedo enseñar dentro de los estados de los requests, ya que hay información de la empresa privada, entonces no puedo enseñaroslo. Simplemente vamos a verlo por encima, paso a paso. Entonces lo primero es autenticarnos, ya que una vez nos autentiquemos podemos sacar cookies y un session monkey, de manera que podamos acceder al resto de HTTPs sin tener que volver a iniciar sesión, ya que podemos utilizar las mismas cookies, y utilizamos un nodo de edit fields para guardar toda la información que vamos a utilizar después a lo largo de la automatización. Después vamos a buscar la información del lead, ¿vale? Del usuario en diferentes bases de datos, ya que tal y como lo tiene estructurado este cliente, tiene parte de información del lead en diferentes bases de datos dentro del mismo ERP. Entonces es simplemente buscar información en diferentes endpoints y después los agrupamos en un mismo ítem. Después volvemos a guardar toda la información del usuario en diferentes variables, ¿ok? ¿Para qué? Para después, mediante este nodo, poder guardar las variables en el resto del flujo, ¿vale? Vamos a estar accediendo siempre solamente a un edit fields, de manera que esté todo mucho más centralizado y eficiente. Lo siguiente será registrar cada llamada de manera personalizada en su propio ERP, para que haya un registro de todas las llamadas que se hacen, el coste, etc. Vale, y ahora pasamos a una parte muy importante para las llamadas salientes, que es la parte en la que hay buzones de voz, no cogen el teléfono, y a partir de ahí, ¿cómo manejamos el flujo de las llamadas? Bien, pues en Retail AI, en la plataforma, si nos metemos en la documentación, nos pone que hay diferentes tipos de razones de desconexión y también de estatus de llamada.
De manera que internamente podemos saber cuándo el usuario nos ha colgado, cuándo el agente ha colgado, cuándo hay una transferencia de llamada, cuándo hay un buzón de voz, cuándo la llamada se acaba por inactividad y bueno, cuándo no nos cogen el teléfono directamente y bueno, y muchas otras razones por las cuales la llamada ha terminado. Esto va a ser súper útil ya que vamos a poder utilizar estas variables al final en nuestro flujo de reporte de llamada para poder hacer lo que nosotros queramos. Si hay un buzón de voz, entonces haz un reintento de llamadas. Si se ha conectado la llamada exitosamente, entonces vamos a registrar la información de la llamada en nuestra base de datos. ¿Veis un poco por dónde voy, no? Y en concreto os tenéis que ir a la documentación de Ritter en el apartado de Debug Call Disconnection. Aquí lo tenéis todo. Bueno, y como yo lo estoy utilizando es lo primero de todo. Si esta variable de call status, que por cierto, estas variables de call status nos la da directamente el webhook de call analyze. Perfecto, pues en el caso de que haya un error en la llamada, es decir, que el status sea igual a error, ¿y cómo sé cuando el status, que el status es esto de aquí, da error? Bueno, en estos casos en los que hay algún error extraño, que es un error técnico dentro de la agente de voz, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a actualizar el estado del usuario, ¿vale? Pertinentemente, diciéndole que ha habido un error en la llamada, ¿vale? No me voy a meter, repito, pero simplemente lo que estamos haciendo es decir, oye, en esta llamada ha habido un error, hay que volver a llamarle. Y vamos a enviar un email de reporte al equipo técnico de la empresa. Después, en el caso de que no haya un error, que van a ser la mayoría de las veces, vamos a ver si se ha conectado la llamada. En el caso de que se haya conectado la llamada, vamos a ir por arriba. En el caso de que no se haya conectado la llamada, vamos a ir por abajo y ya veremos qué hacemos por abajo. Pero vamos a empezar en el caso de que sí se haya conectado la llamada. Bien, una cosa importante es que en Retail AI, cuando se conecta la llamada, no quiere decir que no ha habido un buzón de voz. Por lo tanto, hay que hacer un doble chequeo de la variable de disconnection reason para ver si es igual a voicemail reach, es decir, buzón de voz alcanzado. En el caso de que nos hayamos topado con un buzón de voz, vamos a ir otra vez abajo, porque aquí es donde vamos a manejar los reintentos de llamada para la siguiente automatización que ya os enseñaré. Pero en el caso de que se haya conectado y no haya habido un buzón de voz, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar mediante inteligencia artificial la transcripción de la llamada y dependiendo de la categoría que nosotros hayamos puesto en el prompt, va a hacer un tipo de actualización de registro en el ERP. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a explicarlo más detalladamente. Lo primero vamos a utilizar un modelo de GPT 4.1, ya que queremos un modelo que tenga una ventana de contexto amplia y además sea inteligente. Y después también le vamos a poner una temperatura de 0.1 y un tope de 0.9. Esto lo hacemos para que las alucinaciones bajen y sea más determinista. Perfecto, entonces este nodo es un nodo de clasificación con inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? Es de la siguiente manera. Arriba le ponemos el texto a clasificar y yo que le he puesto transcripción de la llamada y la variable de la transcripción de la llamada. Esta transcripción de la llamada nos la envía directamente el webhook en una variable, que es la que acabo de guardar aquí, ¿ok? Este webhook nos envía mucha información y dentro de esa información está también la transcripción. Entonces lo que vamos a hacer es categorizar los posibles outputs. Uno es que sea incapaz de explicar los servicios. Y aquí le doy información específica. Se puede ser súper preciso. La siguiente sería que aceptan contratar el servicio. La siguiente es que se están pensando contratar el servicio. La siguiente es agendado con un asesor. En el caso de que se haya agendado con un asesor, irá por aquí el flujo. Lo siguiente es indeciso. Aquellos quienes tomaron la llamada lograron transmitir toda la información correspondiente, pero están indecisos y no han continuado. Y los últimos serían los que directamente no tienen interés. Aquellos quienes tomaron la llamada y bueno, no tienen interés. Muy importante ser muy detallado también en la descripción. Si queréis ser muy específicos y precisos, es aquí donde realmente le tenéis que detallar en qué casos debe de escoger esta categoría y en qué casos debe de coger el resto de categorías. Importante que si con un modelo GPT 4.1 no se está funcionando, podéis ir al siguiente paso, que es un poco más caro, que es utilizar un modelo razonador de OpenAI, como por ejemplo el modelo O3. Pero bueno, con el GPT 4.1 es más que suficiente. Entonces, a partir de aquí, tenemos muchísimas opciones de posibilidades que hayan podido suceder en la llamada cuando se ha conectado la llamada, porque repito, solamente vamos a entrar en este apartado cuando se haya conectado la llamada y cuando no haya habido un buzón de voz. Lo recuerdo que tenemos aquí las variables para poder filtrarlo con estos nodos if. Y lo sabemos cómo, pues en la documentación de Retail AI nos da esta información. Perfecto, pues vamos a ir una hora rápidamente. Vamos a ir de abajo arriba. ¿Veis que pone Other? Esto es en los casos en los que no se ha llegado a entender por el modelo de inteligencia artificial cuál debería de ser la categoría a seleccionar. Es muy importante tener estos casos, ¿vale? Porque va a haber veces en los cuales la inteligencia artificial falle. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros no le hemos puesto todas las categorías posibles que al inicio hemos pensado que deberían de haber. Entonces siempre os recomiendo que le deis a añadir una opción abajo del todo en este tipo de nodos de inteligencia artificial y pongáis Output an Extra Other Branch. Y como funciona es que si no coincide la inteligencia artificial con ninguna de estas categorías a la hora de extraer la información del texto de arriba, entonces iremos al flujo de abajo del todo de cuando no está clara cuál es la categoría. Y en este caso vamos a reportar una incidencia, ¿vale?, a nuestro equipo técnico de la empresa, para que lo sepan. El siguiente es cuando no tienen interés. Y bueno, no me voy a meter dentro, ¿vale? Pero lo que estamos haciendo aquí es actualizar estados de los leads dependiendo de lo que haya sucedido en la llamada. De esta manera está completamente automatizado la actualización de estados en esta empresa en cuanto a los leads, ¿vale?, para las ventas.
En este caso le vamos a cambiar el estado a cancelled, es decir, cancelado. En el caso de que esté indeciso lo ponemos en review y que está esperando. Bueno, y después arriba, si está agendado, vamos a poner que está review y está awaiting, es decir, esperando para ser contactado por nuestro asesor. Y básicamente es lo que os estoy comentando. Simplemente es acceder mediante un HTTP request a nuestro ERP. Esto, si fuera un Airtable, simplemente sería en update a record y específicamente en la variable de estado pondríamos la variable que nosotros queramos, dependiendo de la categoría, y ya estaría. Está completamente automatizado. Ahora bien, arriba del todo tenemos un apartado, ¿vale? Que es un poco más avanzado y ahora os lo explicaré más adelante. Simplemente es el caso en el que no le hemos podido dar los servicios, explicar los servicios. Por ejemplo, cuando llamamos y directamente dicen, oye, que ahora no puedo, ¿me puedes llamar más tarde? En esos casos, donde sí que se ha conectado la llamada, pero no le hemos dado nada de información, vamos a manejar un reintento de llamadas, ¿vale? Que veremos más adelante. En concreto, os lo voy a explicar justo al terminar la automatización de reintento de llamadas para que lo podáis entender de manera más sencilla. Perfecto, pues ahora vamos a ver el apartado en los que las propias llamadas no se han podido conectar o se han conectado, ¿vale? Y ha habido un buzón de voz. En esos casos lo vamos a manejar de la siguiente manera. Primero de todo vamos a revisar si es un número de teléfono al cual se le puede contactar, porque hay veces que hay números simplemente que no se les puede contactar, no existen, o directamente el SIP trunk está mal hecho, etc. Entonces, en esos casos, que son todas estas condiciones que tenemos aquí, directamente vamos a cambiar el estado del usuario a can't reproduce, de manera que no le volvamos a llamar nunca más. Y todas estas variables que tenemos dentro de aquí, ¿vale? De dial fail, invalid destination, telephony provider permission denied, todo esto lo podemos saber exactamente desde aquí, ¿vale? Desde el disconnection reason. Simplemente te lees la descripción, ¿vale? Y ya está. Simplemente sería eso. Entonces, en estos casos, directamente vamos a cambiar el estado del usuario a can't reproduce, de manera que no le volvamos a llamar nunca más. La mayoría de veces sí que le vamos a poder contactar, ¿vale? E iremos por aquí, por este nodo if. Vale, perfecto. A continuación tenemos otro estado if, que lo que hace es, si la variable de intento de llamadas es mayor que 3, no vamos a hacer nada, ¿vale? No vamos a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solamente en este caso de uso, solamente vamos a hacer 3 llamadas. Si el número de intento de llamadas, que es esa variable que tenemos en cada usuario, es mayor de 3, ya no le volvemos a llamar nunca más. Ahora bien, en el caso de que sea menor de 3, vamos a cambiar diferentes variables para después, cuando hagamos el reintento de llamadas, ¿vale? Vamos a ver esas variables si coinciden o no coinciden. Y si coinciden, vamos a hacer ese reintento de llamadas. Porque, repito, inicialmente, en este apartado de aquí, son las llamadas que no se han podido conectar. Entonces, estas llamadas que no se han podido conectar, en vez de olvidarnos de esos leads, vamos a hacer otra automatización para la gente de voz para que vuelva a llamar a todos esos leads. Tenemos que etiquetar a esos leads de alguna manera para saber que no se les ha podido contactar. Y para eso nos ayudamos de las variables, en concreto de las variables de los estados. Y os avanzo que en los casos más complejos, como puede ser este, no solamente tendríamos una variable que defina el estado del usuario, sino que tenemos diferentes estados de variable, para poder jugar de manera más precisa a la hora de hacer este reintento de llamadas. Importante también ponerle un próximo de reintento de llamadas. En este caso, lo que vamos a hacer es, si ahora mismo son las 12 de la tarde y hemos llamado al usuario con el agente de voz y no nos ha cogido la llamada por cualquier motivo, lo que vamos a hacer es guardar la variable de fecha, ¿vale? En next retry at the time. Simplemente es una variable que lo que indica es cuándo le tenemos que volver a llamar. Y esa variable, en este estado, le he puesto un JSON simplemente en la expresión para que le añada un día. Entonces, vamos a llamarle exactamente a la misma hora al siguiente día. Y esto lo hacemos en el apartado de reintento de llamadas. Entonces, repito, aquí lo que vamos a hacer es, uno, a los que no se les puede contactar, ¿vale? En ese momento, vamos a añadir una variable y vamos a actualizarla, ¿vale? Esa variable va a ser la de next retry at the time. Y lo que vamos a hacer es, la fecha actual, vamos a sumarle un día, para llamarle el día siguiente. Y no solamente esto, vamos a actualizar el estado del RP de ese lead para que después, en la siguiente automatización, le podamos ver simplemente mediante filtros y saber cuáles son los que se les tiene que volver a llamar en un reintento de llamadas. No es tan complicado, ¿a que no? Perfecto, pues esto sería el reporte de llamadas, que es súper importante. Y después os explicaré este tipo de automatización, ¿vale? Después del reintento de llamadas. Vale, vamos a ir a este apartado que sería el de reintento de llamadas, ¿vale? Esta automatización tan grande que estáis viendo aquí. Y es parecida realmente a la automatización inicial del ERP, ¿vale? Para hacer las llamadas iniciales. Esto, repito, son las llamadas iniciales, la primera llamada que hace el agente de voz. Y ahora vamos a ver el reintento de llamadas, que solamente va a ocurrir esto cuando no le hayamos podido conectar la llamada directamente con el agente de voz. ¿Ok? En esos casos se va a guardar variables para después filtrarlas aquí al inicio del todo y empezar a hacer un reintento de llamadas. Perfecto, pues empezamos al inicio del todo en esta automatización y tenemos un schedule trigger. Y lo que va a hacer es que se va a activar cada minuto. ¿Y por qué cada minuto? Porque queremos que esté revisando continuamente si los leads a los que se les tiene que volver a llamar coinciden con su propia variable de la fecha a la que se le tiene que llamar, que era la de next retry at the time. Esa variable que hemos guardado aquí, ¿vale? A la cual hemos añadido un día, ¿vale? Si llamamos a las 12, va a ser a las 12 del siguiente día cuando se le tiene que llamar.
Entonces esto se va a activar y vamos a chequear, aquí lo veremos, ¿vale? Si es ahora, si la variable de next retry data time es igual a ahora mismo. Si es igual a ahora mismo, entonces vamos a llamarle. Si no es igual a ahora mismo, no le vamos a llamar. Pero previamente hay que hacer otras cosas, así que vamos a ello. Lo primero nos autenticamos en este RP, esto es una cosa específica de este RP, hay otros sistemas en los que no hace falta. Después guardamos las credenciales, que son la API Key, el Monkey Session Token y la cookie, para después poder acceder al resto de endpoints que están diversificados en distintas bases de datos del RP. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos al inicio de extraer información de los usuarios, ¿vale? Recuerdo que están en diferentes partes cada uno de estos tipos de leads, por lo tanto necesitamos hacer diferentes endpoints para acceder a esos leads, ya que están en diferentes bases de datos. Pero el proceso es exactamente el mismo, ¿vale? No voy a volver a pararme aquí, ya que es exactamente lo mismo que os he explicado al inicio del todo. La única diferencia que quiero que entendáis es que en la automatización inicial, donde hacíamos la llamada al inicio, estamos filtrando por el siguiente estado. El estado debería de ser igual a submitted y la otra variable, que es también como si fuera un estado pero diferente, el resolution, tiene que ser diferente a can reproduce. Ahora bien, en la automatización del reintento de llamadas vamos a estar filtrando por diferente tipo de estado, ¿vale? Porque son diferentes leads en otros momentos de la venta. Entonces, en este caso vamos a estar filtrando por las variables de status que sean igual a processing. Esta variable de processing la hemos guardado directamente en el reporte de llamadas al final del todo, en este nodo HTTP, ¿vale? Aquí hemos actualizado la variable de estado a processing, ¿ok? Y no solamente esto, porque os he dicho que es un sistema complejo, entonces necesitamos diferentes variables para definir qué es lo que debemos de hacer. También estamos utilizando, aparte del status, otra variable, que es el resolution. El resolution tiene que ser igual a retry pending, ¿vale? Si no coinciden estas variables, no vamos a hacer el reintento de llamadas, así de sencillo. Muy bien, después vamos a hacer exactamente lo mismo que en la automatización inicial, ¿vale? Para simplemente necesitaremos información del usuario que está en diferentes bases de datos, como por ejemplo necesitamos extraer el teléfono y otro tipo de variables, como la de el reintento de llamadas. Están en diferentes bases de datos, así que hacemos un loop over items y vamos cada lead por cada lead para unificar todas esas variables en un mismo ítem, de manera que después tengamos todas las variables guardadas en un mismo ítem, ¿vale? Que es lo mismo que os he explicado anteriormente en la automatización inicial de llamadas. Y el proceso realmente es el mismo. Lo único que variaría sería el filtro del estado, ¿vale? Que cambia eso. Y también, ¿qué es lo que cambia? Pues el filtro de la hora, que es lo que os he explicado antes. Aquí lo que estamos chequeando es que la variable de next retry data time coincide con la fecha actual en el formato específico. Si coincide, significa que se le tiene que llamar justo ahora, porque lo habíamos programado para llamarle a esa fecha. Perfecto, una vez ya haya pasado nuestros filtros, ya podremos empezar con lo que son las automatizaciones de la llamada en sí, que ahora vamos a ellas. Vuelvo a recalcar que estas dos automatizaciones son exactamente las mismas que esta. Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el endpoint que tenemos en los HTTP, ¿vale? Repito, están en diferentes bases de datos. Pero es lo mismo, ¿vale? Entonces, continuamos. Aquí utilizamos un append para agrupar los diferentes ítems que tenemos en los diferentes flujos para poder manejar la información desde un mismo ítem. Bien, a continuación tenemos un switch que dependiendo de una variable vamos a ir arriba. En el caso de que ya la hayamos llamado una vez va a ir por arriba. En el caso de que le hayamos llamado 2 veces va a ir al segundo intento. Y en el caso de que le hayamos llamado 3 veces vamos a ir a este intento que ya no le llamamos, sino que lo que hacemos es cancelar su estado para que no se le vuelva a llamar. Ya que en la automatización que vamos a hacer aquí solamente le vamos a llamar hasta 3 veces. Más no. La primera llamada sería en la automatización inicial y después haremos un segundo reintento de llamada y un tercer reintento de llamada. ¿Y cómo filtramos eso? Pues con una variable. Esta variable es la de attempt count. E inicialmente, cuando nosotros guardamos los leads en el RP, lo tenemos en 0, esa variable. Está en 0, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer para que funcione todo esto es simplemente, una vez le llamemos inicialmente en la automatización del RP inicial, lo que vamos a hacer es, nada más llamarles, ¿vale? En la primera automatización, vamos a cambiar la variable de attempt count a 1. De manera que después podamos hacer todo el resto de las automatizaciones. Perfecto, entonces en el reintento de llamadas, en el switch, ¿vale? Si la variable attempt count es igual a 1, lo que haremos es pasar a la automatización de reintento de llamadas para hacer la segunda llamada. Si es igual a 2, entonces pasaremos a hacer la tercera llamada y última. Si es igual a 3, entonces significa que ya le hemos hecho 3 llamadas y pasaríamos aquí simplemente para actualizar el estado a cancelado. Bien, pero vamos a ver cómo sería la automatización en sí. Es exactamente lo mismo que esto de aquí. Tenemos un loop over items, si lo vemos al inicio. Y después aquí simplemente estamos filtrando para ver cuántas llamadas concurrentes hay, que si queréis saber cómo se hace, tenéis que iros al inicio cuando os lo he explicado en esta automatización de aquí. Si hay 3 llamadas concurrentes en Zadarma, vamos a hacer un loop para revisar otra vez si ya ha acabado la llamada, porque tenemos aquí un wait de 30 segundos y en el momento que haya menos de 3 llamadas activas,
en ese momento ya podemos hacerle la llamada, el reintento de llamada. Aquí tenemos el if, ¿vale? Si es menor de 3, ok. Después vamos a guardar la información en un nodo de edit fields, del nombre, el apellido, el teléfono, el party ID, bueno, esta información que la vamos a necesitar. Y vamos a hacer una llamada, que repito, dependiendo del tipo de servicio, vamos a llamar al mismo agente, pero enviando diferentes variables dinámicas. Y una vez hemos hecho la llamada, a continuación vamos a cambiar la variable de attempt_count a 2 en este caso. ¿Cuál es la variable de attempt_count? La que después vamos a tener en cuenta aquí a la hora de hacer el reintento de llamadas. Y exactamente en el tercer reintento de llamada, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo, vamos a cambiarlo aquí y vamos a ponerlo a intento igual a 3, ¿vale? Entonces, al ponerlo en intento igual a 3, a la próxima vez, ¿vale? Cuando vea que el intento es igual a 3, en vez de volver a llamarle, ¿vale? Vamos a cancelar el estado del usuario y ya no le vamos a llamar nunca más. Así que esta sería la automatización del reintento de llamadas. Después tendríamos aquí la automatización inicial para llamar a los leads, que sería esta de aquí. Y por último tendríamos el reporte de llamadas, que sería este de aquí. Perfecto. Faltaría solamente una cosa a tocar, que sería el apartado del reporte de llamadas, cuando no hemos podido darle ni explicarle nuestros servicios. En esos casos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a meternos dentro del if, ¿vale? La condición inicial, que lo que está haciendo es ver si la variable fecha retry no está vacía. En el caso de que no esté vacía, vamos a ir por arriba. En el caso de que esté vacía, va a ir por abajo. Perfecto. Esta variable la extraíamos en el multiprompt en las funciones globales. Entonces, vuelvo a repetirlo brevemente. Esta función lo que hace es recabar la variable de fecha retry. Fecha retry simplemente es una variable que es una fecha. Y lo que sucede es lo siguiente: va a haber momentos en la llamada al inicio del todo cuando el usuario nos diga que ahora mismo no puede coger la llamada, que ahora mismo no puede, que por ejemplo que está conduciendo, o que si le podemos llamar en media hora o al día siguiente a la misma hora. En esos casos, como todavía no le hemos dado la información con el agente de voz sobre los servicios, en vez de agendar una llamada con un asesor, lo que vamos a hacer es coger la fecha que nos está dando para después en el reintento de llamadas volver a llamarle. Y esta función de extract variables, que se llama recabar fecha, lo que está haciendo es guardar la fecha retry, ¿vale? Esa fecha que después vamos a utilizar, y vamos a ello. Entonces nos tendríamos que salir, ¿vale? En el reporte de llamadas. ¿Por qué? Porque la habíamos guardado en el propio variables de reporte, en el edit fields, donde guardamos todas las variables. Aquí, ¿vale? Aquí estaría el fecha retry. Si bajamos abajo tenemos el fecha retry y simplemente le he hecho un mapping del webhook, ¿vale? Ya que toda esta información la podemos sacar directamente desde el webhook en el evento de code analyze. Entonces, importante, la mapeamos aquí. Y una vez ya la tenemos aquí guardada, ¿vale? La fecha retry, va a haber veces que esté vacía. ¿Por qué? Porque directamente no ha sucedido eso y no la hemos guardado. Entonces, en el caso de que no esté vacía, vamos a ir arriba. En el caso de que sí que esté vacía, vamos a ir abajo. Si se ha utilizado esa variable y hemos guardado la fecha, lo que significa es que tenemos que hacer un reintento de llamadas. ¿Y qué hacíamos antes de hacer un reintento de llamadas, que era esta automatización de aquí? Previamente había que actualizar los estados, ¿vale? Entonces aquí vamos a actualizar los estados. Los estados, además también de la variable de next retry at the time, que es la que después vamos a utilizar aquí para filtrar si next retry at the time es ahora mismo. Si es ahora mismo, entonces se lanza la llamada. Esta actualización de estado es exactamente la misma que teníamos aquí abajo en el caso de que no se pudiera conectar la llamada, ya que realmente es más o menos lo mismo. La única diferencia es que hemos podido hablar con él un segundo o 2 segundos. Perfecto, en el caso de que esté vacía, iremos por abajo. Y lo primero que vamos a hacer es, mediante un switch, revisar cuántas veces le hemos llamado. Si es la primera vez que le hemos llamado, simplemente vamos a actualizar el estado para volver a reintentar la llamada. Y en el caso de que no hayamos conseguido capturar la fecha, lo que vamos a hacer es igualmente manejar el reintento de la llamada simplemente actualizando los estados. Entonces, como se hace es, hacemos exactamente lo mismo que estábamos haciendo el reintento de llamadas, ¿vale? Y vamos a poner simplemente un switch que, dependiendo del número de veces que se le haya llamado, le vamos a cambiar las variables de reintento de llamada. Entonces, si se le ha llamado solamente una vez, le vamos a poner la variable de processing. ¿Por qué? Porque después es la que vamos a tener en cuenta para hacer el reintento de llamadas, además de el resolution en pending. Haciendo eso, lo que vamos a conseguir es meterlo ya en la automatización de reintento de llamadas. Y ahora bien, ¿qué haremos entonces con la fecha? Con la fecha, lo que vamos a hacer es, en vez de ponerle el next reply at the time para un día más tarde, lo que vamos a hacer es añadirle solamente una hora. Y esto lo tenemos exactamente también en las variables, ¿vale? Si pinchamos dentro, vemos que tenemos el next retry at the time, que es para cuando no se puede conectar la llamada, pero para otros casos, que son donde sí que ha conectado la llamada, pero no le hemos podido explicar los servicios, lo que vamos a hacer es llamarle, pero dentro de una hora. De manera que va perfectamente a pasar a la automatización de reintento de llamadas, con la única diferencia es que se le va a llamar una hora más tarde. Muy bien, y si eso pasa una segunda vez,
vamos a hacer lo mismo, simplemente que el reintento de llamadas será con un igual a 3, porque hemos hecho un incremento al tercer intento. Entonces, si pasa lo mismo para el tercer intento, entonces ya directamente vamos a cancelar el estado, ya que no podemos hacer más de 3 llamadas. Y bueno, esto sería la lógica del reintento de llamadas. Como veis, es un poco complejo, y como tampoco me he podido meter dentro de los nodos HTTP, tampoco lo he podido explicar como a mí me gustaría, pero yo creo que la idea en sí ha quedado clara. Muy importante, reitero, el apartado que tenemos aquí en la documentación de Retail AI de Debug Call Disconnection. Esto lo que nos permite es que al acabar las llamadas podamos filtrar dependiendo de si se ha cogido la llamada, si no se ha cogido la llamada, si ha habido un buzón de voz, etcétera, etcétera. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si eres un dueño de negocio y quieres automatizar la atención telefónica de tu empresa para ahorrar drásticamente el tiempo del equipo al teléfono, optimizar los procesos de manera inteligente y en consecuencia aumentar los beneficios de tu negocio, te dejo en la descripción un enlace para poder trabajar conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo.